Vamos a intentar resolver el problema de suma de números consecutivos pares. Es el problema 1159 del juez en línea URI Online Judge. El problema dice así. Este programa debe leer un entero X en forma indefinida. O sea, vamos a estar leyendo varias veces un número y vamos a parar cuando X sea igual a 0. Para cada valor de X, vamos a imprimir la suma de 5 números consecutivos pares desde X, incluyéndolo si X es par. Si el número, por ejemplo, es 4, la salida deberá ser 40. Esto es el resultado de la operación 4 más 6 más 8 más 10 más 12. En el entendido que el primer número par será 4, ya que X es el número y es par, entonces se incluye el primero y después los siguientes números pares. Como podemos ver, 5 no es número par, 7 no sería número par, 9 no es número par y 11 no sería número par. Entonces es por eso que se compone la suma de los números que ahí tenemos representados, dando por resultado 40. Si la entrada o si el número a la entrada es 11, por ejemplo, la salida debe ser 80, que es el resultado en este caso de 12 más 14 más 16 más 18 más 20. Viendo que, observando más bien que el número 12 es el primer número par después del número que nos dan, que en este caso es 11. La entrada se compone de muchos números enteros y para finalizar el último será 0. La salida, vamos a imprimir la salida de acuerdo a cómo se expresa en el enunciado y por ejemplo, si es un 4, la salida sería 40, si es un 11 sería 80 y si es el número 0 estaríamos concluyendo. Antes de empezar a implementar el código, vamos a hacer un poquito de análisis de lo que es el problema. Inicialmente vamos a leer un número, luego ese número que tendremos nosotros habrá que evaluar y vamos a decir que a partir de ese número e iniciando, o sea, va a ser el valor de inicio de nuestro ciclo, a partir de ese número, ¿sí? Y 5 números más que sean pares. Entonces vamos a decir nosotros, ¿sí? Vamos a ir leyendo cada uno de estos números y vamos a ir preguntando si este es número par. Sí, entonces este lo tendremos que imprimir. ¿Es número par? No, este no lo imprimimos. ¿Es número par? Sí, lo tenemos que imprimir. ¿Es número par? No. ¿Es número par? Sí, y lo tendremos que imprimir. ¿Número par? No, y lo tendremos. Ese no hacemos nada con él. Luego viene el 10, le decimos sí, número par, y lo tendremos que imprimir. En ese momento nosotros necesitaremos un contador que nos diga cuántos números llevamos impresos nosotros, y este va a ser nuestro contador de números. Y nos falta el número 11, el número par no, y brincamos al siguiente número y sería el número 12. Número par sí, y en este momento tenemos nosotros nuestros 5 números pares que estaríamos imprimiendo. Y así lo vamos a hacer. Ahora, ya que leímos este y ya lo procesamos, tendríamos que leer el siguiente número, que es precisamente el 11, y tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? El mismo esquema para nosotros irlo procesando. Bueno, pues teniendo esto, podríamos nosotros pensar en implementar varias responsabilidades en nuestro código. Una primera responsabilidad será leer todo esto, leer nuestros números. Cada uno de los números, leemos nuestro número y luego, ya que leímos nuestro número, una siguiente responsabilidad va a ser precisamente procesar y preguntar si es número par. Entonces, es otra responsabilidad, pensaríamos en decir, es número par el que le estemos pasando, ¿no? O sea, cada uno de los números que nosotros le estemos pasando nos debe de regresar
un valor si es par o no es par, y este va a ser una responsabilidad que estemos evaluando. Y otra responsabilidad pues va a ser para todos los números e ir contando hasta que sean los 5 números que tengamos aquí. Entonces esta va a ser la siguiente responsabilidad, que sea recorrer todos los números hasta que hayamos encontrado los 5 siguientes números pares. Vayamos pues a implementar este código. Vamos a implementar una solución con en NetBeans en nuestro proyecto, y yo le voy a llamar un nuevo proyecto de Java. Ya vamos a poner solución problema 1159 de URI. Voy a borrar algunas para hacerlo más claro. La solución, borrar texto innecesario, el paquete, aquí la implementación. Voy a implementar, por ejemplo, aquí pues voy a necesitar una clase scanner para leerlo, para leer los datos. Entonces un objeto de la clase scanner y a new scanner. Estoy creando mi objeto y lo voy a vincular al teclado system.in. Esta clase me va a ser útil. Necesito importar el archivo correspondiente. Ahora necesito pues implementar una responsabilidad. Yo le voy a poner solución a mi clase, le voy a poner solución URI 1159. Esa va a ser mi clase. Simplemente le voy a poner URI 1159. URI 1159 es igual, aquí voy a poner mi solución, mi objeto solución igual a new URI 1159, y con eso voy a inicializar mi clase. Entonces yo voy a necesitar por lo tanto una clase donde esté esa solución. Esa solución vamos a clase, es una clase URI 1159. Aquí va todo lo que es la parte del problema, y tiene, entre otras responsabilidades, pues va a tener el ciclo que va a estar leyendo continuamente cada uno de los datos. Entonces vamos a leerlos a través de, voy a hacer un método para poderlos leer, public leer datos, y pues vamos a necesitar, va a ser hasta ahorita va a ser un void, y va a necesitar un objeto de tipo scanner para poderle introducir los datos. Y lo que vamos a tener es un ciclo. Es un ciclo while, porque en realidad nosotros no tenemos bien acotado, sino que hasta que sea un 0 es que vamos a dejar de leer los datos. Entonces aquí vamos a leer nosotros con ese punto, vamos a leer lo conducente sería leer primero en este patrón, leer al menos una vez el teclado. Entonces pudiera ser un while tranquilamente, también un do while, un ciclo do while, pero vamos a hacerlo con un ciclo while, donde nosotros decimos que es el número es igual al escáner, a la entrada que tengamos en el escáner, y vamos a, como sabemos que termina con un 0, entonces vamos a utilizar un exin para leer el siguiente valor. Es un entero, entonces declararemos como un valor tipo entero, mientras si num es diferente de 0 ahora, entonces vamos a seguir nosotros leyendo nuestros datos, y lo que vamos a decir si el número, para determinar si es un número entero, nosotros podemos utilizar el módulo. Entonces sabemos que si esto es igual a 0, num módulo 2 es igual a 0, entonces esto es un número par. Entonces si es número par, podríamos determinarlo más sencillamente
como una responsabilidad fuera de él. Entonces vamos a generarla así, ¿sí? En un método aparte, y aquí solamente concentrarnos a determinar si if num, si es número par. Le vamos a preguntar si es número par. ¿Quién? Pues el número que tenemos en cuestión. Entonces, si es número par, entonces me dice ahorita que no existe, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumarlo. Suma más igual, en este caso, a num. Y tenemos nosotros que declarar suma e inicializarla a 0. Nos falta determinar el método public. Va a ser un booleano porque nos está regresando precisamente si es número par. Entonces public boolean es número par. El número par, ¿quién? Aquí me llega un número, ¿verdad? Entonces integer número, y lo único que vamos a establecer es una bandera. Dice, podríamos hablar desde aquí, return número módulo 2 igual a 0. Podemos, con esto prácticamente nosotros le estamos diciendo que regrese si el número módulo 2, que es el residuo de ello, es igual a 0. Entonces, si se cumple esta condición, me regresa una bandera falsa. Esto es exactamente lo mismo que si ustedes declararan una variable de tipo booleana, aquí su bandera, y la podrían inicializar incluso a falsa, ¿no? Y después dirían que if número módulo 2 es igual a 0, entonces su bandera igual a true, por ejemplo, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a dejar nosotros nuestra expresión reducida a decir que regrese la evaluación de la condición de la expresión donde determinamos el residuo. Entonces, si número módulo 2 es igual a 0, significa que es un número par. Entonces, eso ya lo vamos a sumar. Y finalmente, pues lo que podríamos hacer es que leemos todos los datos y sumamos para cada uno de ellos. Entonces, al término de, ya cuando termina, pero necesitamos sumar los 5 siguientes números. Entonces, para sumar los siguientes números, entonces lo que podemos hacer, vamos a adicionar al número. Ya aquí ya supimos que el número fue par. Entonces lo que vamos a hacer es, podemos poner un ciclo adicional, donde digamos nosotros, ¿sí?, que encontremos los siguientes números. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un método que diga sumar los 5 siguientes, los siguientes 5 números pares. Que esto es lo que tendríamos que hacer en realidad. Sumar siguientes 5 números pares siguientes, ¿no? Sumar 5 números pares siguientes. Y eso lo vamos a construir nosotros aquí en un método, y que valdría la pena que no lo regrese, ¿verdad? Que no lo regrese aquí, y aquí lo podríamos imprimir aquí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es public, es un entero porque nos va a regresar la suma. Entonces sumar 5 números siguientes, 5 números pares
números pares siguientes y vamos a recibir nosotros aquí el número en cuestión. Podríamos hablar de X, ¿no? Y aquí nosotros le vamos a proporcionar número. Y con esto resolvemos, hacemos el proceso mucho más sencillo. Lo podríamos hacer con un ciclo de repetición mientras el número par, ya le vamos a preguntar quién X, ¿verdad? Mientras X es número par, entonces si es número par X, lo que vamos a hacer es, aquí le vamos a poner nosotros una suma, integer suma igual a 0 y suma más igual a X en el caso de que si X es número par, entonces va a sumarlo más bien, perdón, primero necesitamos un contador. Un contador, vamos a ponerle contador igual a 0. Vamos a empezar desde 0. Entonces no sabemos y la suma de la misma manera, ¿no? Entonces, mientras sabemos que contador sea menor que 5, para que sume 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, y aquí sí le vamos a preguntar if, en este caso, le vamos a decir si es número par, ¿quién? X. Si X es número par, entonces, vamos a abrir aquí nuestras flechitas, le vamos a decir que sume y aumente el contador más, que lleve la expresión de otra manera, solamente aumente el número, ¿verdad? Entonces X más igual a 1. Podríamos haberlo hecho con otro dato, con otra variable, ¿no? O sea, sencillamente para no afectar ese valor, pero como son pasos por valor, no afecta. Entonces tenemos nuestro while y solamente tendríamos que regresar el valor de la suma. Aquí tenemos nuestro else y aquí tenemos nuestro valor de nuestra suma. Return, ¿qué cosa? Suma, ¿verdad? Return suma. Entonces vamos a, como ya resolvimos nosotros para entonces leemos datos. Ya está aquí prácticamente resuelto para decir que si número es diferente de 0, entonces solamente ya la responsabilidad se la deja a sumar los siguientes números pares y esto me lo va a regresar en suma. Suma es igual a sumar siguientes números pares y entonces ahora sí puedo yo hacer una impresión de solamente de suma, ¿verdad? Entonces imprimimos los datos y tenemos nosotros prácticamente, aquí tenemos la solución, la clase y la solución le decimos que pues lea los datos o a través del escáner lee los datos y pues realiza la solución, va leyendo los datos y va ejemplificando, va recorriendo cada uno de ellos y va intentando resolverlos. Entonces nuestro primer valor dice que es 4. Tenemos un problema, vamos a pararlo. ¿Dónde está nuestro problema? Nos espera el dato y efectivamente tenemos ese problema. Vamos a leer los datos mientras número sea diferente de 0. Suma. Ok, tenemos que volver a leer el dato, ¿verdad? Tenemos que volver a leer el dato porque es el que nos va a decir que el dato sea 0. Imprimimos y volvemos a leer el dato. Entonces,
si no se nos va a ciclar. Ya no es necesario volverlo a declarar, puesto que ya está declarado ahí arriba. Entonces volvemos a leer ese dato y ahora sí recordar nuestro patrón. Leemos la parte inicial, la primera vez, establecemos el valor de la suma, que en realidad aquí el valor de la suma no es necesario, puesto que no lo va a regresar este método, pero mientras no sea diferente de 0, entonces vamos a estar ejecutando nosotros esta lectura. Entonces leemos para 4, nos da un valor de 20, aquí podríamos hablar de 0 y está terminado. Sin embargo, nuestro valor dice que debe de ser 40. Entonces, ¿dónde está nuestro error? Contador, si es número par, el primero es número par, le suma el valor de x y el contador. De otra manera, x más igual a 1. Llega el primer valor, se manda con 4. Es suma de 0, es número par 4, si la suma más igual a 4, el contador incrementa en 1. A ver, vamos a ponerle aquí cuáles son los números que va determinando como números pares. Entonces aquí le vamos a poner un south x igual más el valor de x. Vamos a evaluar esa parte. Llega el número 4 y no está cambiando nuestro valor de x. Nuestro valor de x no está cambiando. Perdón. Al final tenemos que en cada caso, entonces lo que vamos a hacer, solamente vamos a, como nos queda x aquí, lo estaríamos, sería redundante la instrucción de hacerla en cualquiera de los dos casos, entonces, y lo necesitamos evaluarlo, entonces realmente no necesita un else, sencillamente cuando se termina nuestro ciclo sería más igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo y ahorita lo quitamos. Terminamos nuestra ejecución, se había quedado ejecutando, entonces regresamos a nuestro código, lo ejecutamos, está esperando que le demos el valor y ahora sí tenemos x es igual a va avanzando en cada uno de nuestros valores. Entonces pues ya tenemos el algoritmo. Básicamente vamos a ejecutarlo para un caso más y vamos a decirle 11. Para 11 dice que es un valor de 80 que coincide y finalmente nos salimos. Correcto. Entonces aparentemente nuestro código ya podríamos subirlo a URI y le vamos a quitar solamente esa expresión. Okay. Pues vamos a prepararlo para subir nuestra versión. Hemos enviado nuestro código copiado y pegado en el editor de URI para analizar la validación de nuestra propuesta, que sea juzgado por el juez. Hemos importado la clase scanner y en la parte del método main, pues igual los métodos tenemos el objeto de la clase scanner, el objeto de nuestra clase solución y la ejecución del método leer datos, que le mandamos el objeto scanner para que se remita a leer toda la información. Y finalmente pegamos la clase que describimos al final de esta clase principal, la clase main. Recordar que en URI la clase debe llamarse clase main y al final le pagamos nuestra clase. Entonces, al enviar nosotros nuestro código, es evaluado y juzgado y efectivamente es aceptado